Hey, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Yo soy Logan y esto es Toyman Reviews. Y te traigo en esta ocasión de Mafex a la segunda figura esperada de este año. Al menos por mí, yo no sé ustedes, pero yo sí. Él es Bane de Nightfall de los cómics. Y en la caja lo presentan como Bane, Batman Nightfall Action Figure. Entonces, es una figurota. Yo la verdad no sabía las dimensiones. Cuando vi las fotografías, pues sí se veía grande en comparación con Batman. Y aquí lo tenemos lado a lado para que veas la comparativa. Y sí está grandote el vato este. Entonces, Jesus Christ. Sí está bien mastodonte el güey este. Yo la verdad no sabía qué cuerpo iban a usar, pero pues obviamente es el cuerpo reutilizado nada más con sculpting del de Superman o el de The Dark Knight Returns, con permiso Batman. Pero la verdad está muy bien hecho, me gustó mucho. Lo único, ya voy a empezar, discúlpame, lo lamento bastante. Lo único es el mismo problema que tiene este Batman, que yo creo que a lo mejor, no sé si las nuevas personas lo diseñan, ya me voy a la luz. Las nuevas personas diseñaron el sculpting, pero el gap, el espacio que está aquí en medio y atrás también. Digo, atrás no se ve tanto porque pues, obviamente tiene capa, pero en él sí se ve, y en Batman también, creo que te mostré en el otro video. Si no lo has visto, aquí te dejo en la descripción el link. Que cuando lo pones en ciertas poses, por ejemplo, cuando lo haces, lo traccionas hacia atrás, mira, ahí está, te deja el boquetón y tienes que buscar el ángulo para que no se vea tanto ese espacio. Y por la parte de atrás también hay mucho espacio, pero igual, esto es por el sculpting que tiene, no por la ingeniería de la figura. Pero bueno, ya, listo, ya lo saqué de mi sistema, ahora sí vamos a verlo. Entonces, está bien padre porque el vato está macizo, o sea, es una figura, no está tan pesada, está manejable, pero sí está sólida, en el sentido de que no se va a caer fácilmente de su stand, si lo pones en un stand, o en su defecto en algún display o una repisa. Esa es la gran ventaja, que está macizo. Entonces, el sculpting está muy chido. Viene lo que es el torso, pues ya desnudo como viene en los cómics. El vato tiene el fondo que es un luchador. Y pues tiene su traje clásico de luchador, solo tardillo, aquí abierto en forma de V. Y está muy bien proporcionado. Le pusieron lo que es el sombreado muy padre, me gustó cómo se ve, haciendo énfasis en toda su musculatura, y lo hicieron peludito al vato. Entonces no se alcanza a ver aquí en la cámara, pero está muy tenue lo que son, a ver que se alcanza a ver, está muy tenue por ahí lo que son los vellos del cuerpo de este batín, colocados, lo que es en el hombro, en la parte aquí lateral del brazo y en la espalda, la dejaron así peludillo, entonces está chido. Igual también acá en los antebrazos le pusieron ahí pelillo, entonces se ve padre. El pecho sí lo dejaron lampiño porque dijeron no queremos que sea macho alfa, pecho en pelo, lo dejaron así nada más, espalda, lomo plateado. Entonces está muy padre el sculpting de la figura. Entonces vamos a ver qué es lo que trae, vamos a ver su articulación. Entonces desde el vamos ya sabemos que él tiene doble articulación, lo que es tiene doble cuello, doble articulación en el cuello, permite que él pueda voltar hacia arriba en ese ángulo y hacia abajo de forma decente, bastante decente. Él obviamente no va a poder voltear completamente o rotar su cabeza por el cable que está pegado aquí atrás, lo cual es una parte que vamos a ver en un momento más cuando veamos accesorios. Viene con lo que es la articulación de hombros en mariposa, butterfly joint, permite que pues, él haga tranquilamente la pose en T sin ningún problema. Este brazo está libre para hacer la rotación completa, no por, repito, obvias razones, el cable. Lo cual también te voy a decirte, aquí está sujetado con este clipcito que viene aquí, que está asegurado al brazo izquierdo, pero si te fijas, mira, puedes alarlo, o sea, puedes jalarlo un poquito hacia arriba o hacia abajo para que te dé un poquito más de soltura para cuando quieras ponerlo en poses, no esté
muy limitada la figura, lo cual es un buen detalle y está muy chido y se agradece. Entonces, tiene articulación de ball joint en lo que es el hombro, tiene articulación de corte de bíceps. Vamos a usar el brazo derecho porque el izquierdo pues está comprometido por lo que te dije del cable. Él puede girar tranquilamente el bíceps todo su rango. Tiene otra articulación en el codo que permite que tenga hasta ese ángulo de movimiento. No está tan cerrado, pero la verdad a mí se me hace que es un ángulo decente. Y la ya conocida articulación de ball joint y peg en las muñecas. Tiene articulación y tiene corte de up crunch aquí a la mitad, lo cual permite que Bane pueda tranquilamente inclinarse hacia atrás en ese ángulo, nada más usando lo que es el corte superior del abdomen. Y hacia abajo, ahí está, así. Ahí se ve medio jorobadillo, se ve así como que chido, como que el vato va avanzando. Y si metemos ya la articulación inferior del abdomen, pues ya cambia bastante. Ya puedes inclusive ponerlo así de ¿qué vas a llorar, güey? O sea, a Batman cuando está ahí con su espaldilla rota. Y hacia atrás también, ya cuando une las dos articulaciones, pues si te fijas es bastante. No es que tengo que tener. No, mira, ahí está. Sí se sostuvo. Excelente. Bastante decente hacia atrás, intentando hacer un Neo de Matrix. Pero pues ya no puede porque si no él se va a romper la espalda y pues no podemos permitir eso. Entonces está bastante decente, puede pivotear tranquilamente usando ambas articulaciones, lo que es la cintura y el abdomen superior, y pues te permite que tengas bastante rango para poder posarlo sin ningún problema. Igual, extremidades inferiores ya sabemos qué esperar. Tiene un drop down leg, el peg que se baja, se cae para poder permitir que tenga más movimiento, más rango, lo cual permite que Bane pueda dar un patadón masivo hacia enfrente en ese ángulo, bastante decente. Y ya sabemos que la articulación pues tiene la escondida aquí arriba en la parte superior del muslo, y puede girar hacia los lados, hacia adentro y hacia afuera. Tiene doble articulación en la rodilla, lo cual permite que pues no se toque el trasero, pero es decente. Y por último y no menos importante, tiene articulación de ankle rocker y en los dedulces, en los dedos de los pies. Entonces Bane puedes ponerlo tranquilamente en poses dinámicas, en poses amenazantes, en poses agresivas, muy fácilmente. La articulación está súper suave, pero a la vez permite que se pueda dejar en poses fregonas. Y ahora sí, hablando de poses fregonas, vamos a ver qué es lo que viene nuestro Bane. Porque dices, ok, vato, ok, ya, pero quiero ver qué más trae. Muy bien, ¿qué más trae? Pues trae sus manoplas, que ya sabemos que va a traer varios tipos de cambios para poder desbaratar al murciélago. Entonces trae este par de manos, que son manos se puede decir que relajadas, ¿okay? Igual con el mismo detalle de pintura de los guantes y en las acentuaciones aquí de plateado en los nudillos para que tenga más punch el golpe que le vaya a dar a Batman. Viene con otro set de manos que ya están más extendidos los dedos, están más separados, que es ya lo que es la pose para agarrar a alguien o inclusive para romper a alguien, wink wink. Si no has visto el cómic, ve a leerlo, que estés esperando. Y aquí está ya cuando tiene sus manitas encima de alguien listo para agarrar su cabeza y un miembro inferior y romperlo como un palillo chino. Entonces están muy bien hechas las manos, están muy padre, muy bien diseñadas. Viene aquí la siguiente cambio de manos, que son se podría decir que son las manos de karate chop o de un karatazo, o de que lo vayas a poner a nadar como Batman, el otro que tiene con las manos también así en la misma pose, o que vaya a lanzarse sobre una ventana, sobre algo, no sé, o que lo vayas a poner a volar entre comillas, porque repito, hay que recordar lo que te comentaba, este sculpt es similar al de Superman. Entonces pues si ya tienen las manos, pues nada más hazle el sculpting y la pinturita y listo. El mío viene aquí un poquito despintadillo de ahí. Sí, no es mugre, se despintó, no hay ningún problema. Y luego le doy una pasadilla con la pinturilla y queda como nuevo.
Viene también con otras manos, como tipo, pues se puede decir que de luchador, de your ass is mine, tu trasero es mío, que puede usar mano derecha, mano izquierda. Y también en las fotos lo ponen para accionar, pues obviamente, el aditamento en donde tiene el Venom, que es la sustancia la cual él usa para aumentar su masa muscular y su fuerza para poder romper a cualquier atacante. Entonces, estas manos están chidas, también lo puedes usar para amedrentar a Batman o para decirle, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas? Si te acercas, mira, 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 mira lo que voy a hacer, clic, y ya. Lo puede usar de esas formas. Y, obviamente, viene con un accesorio más, lo que es la cara, el cambio de cara. Si te fijas aquí, la cara pues está muy bien diseñada, ahí está, muy bien diseñada, muy bien detallada, está muy fregona. Y aquí está el cambio de rostro. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Necesitamos, con mucho cuidado, porque de hecho no lo he hecho aún, lo estoy aquí frente a cámara, frente a ti. Entonces, si no está en la primera, bueno, pues una disculpa. Tienes que jalar con mucho cuidado hacia afuera, ahí te fijas, ya se empezó a separar, para que puedas separar lo que es el rostro completito. Ahí está. Y vamos a ponerle el rostro encanijado de Bane a Bane. Y nada más pues haces presión de esta forma para que no se vea mucho. De hecho, en el mío no se ve casi nada la unión, lo cual es perfecto, porque por ahí estuve viendo algunas reseñas de otros youtubers y reseñas en páginas web antes de que me llegara el mío, en donde decían que esta línea de aquí era muy notoria, pero en el mío, si te fijas, pues no, es mínimo, o sea, y está excelente. Lamento que esas personas hayan tenido ese detalle con su Bane, al menos en este caso. El mío personal, pues, el mío personal de mi persona, no. Entonces, está muy chido, me gusta mucho porque pues, es un cambio en la expresión de Bane. Aquí se puede decir que es una expresión neutral, los ojillos están así como que separadillos y aquí ya están más cerrados, así como que te voy a romper, Batman. Entonces está muy muy fregón. O si quiere hacer la voz del Bane de la película, oh yes, I will break the bat. Ahí está la voz de de Bane de The Dark Knight Rises. Entonces, la verdad es una figura que está sólida, wink wink, está muy padre, está bien hecha, está maciza. Y la verdad, si puedes, adquiérala. Yo he estado poniendo en mi página de Facebook, que si no la has visto, como te atreves, ahí estoy poniendo links a varias páginas web en donde lo puedes encargar, lo puedes pedir. Entonces, en buena onda, checa mis redes, checa mi página de Facebook, es igual, Toyman Reviews 79. Ahí está en el link, ahí está en los detalles del video de YouTube. Búscalo, chécalo y repito, si tienes oportunidad, hazte de esta figura como dicen ahora. Consíguela, neta, no te vas a arrepentir, es una buena figura, está bien fregona. Si ya tienes el cuerpo de Batman de The Dark Knight Rises, perdón, The Dark Knight Returns, ya sabes qué esperar. Y la verdad, repito, o sea, la proporción, o sea, ve nomás, insisto, ve nada más, o sea, está bien cañona, o sea, está fregona. Entonces permite que tengas muchas opciones para poder posarlos juntos. O este vato con cualquier otro mono que tú tengas por ahí, cualquier otro personaje. No tiene que ser Batman, puede ser un crossover entre Spider-Man o Cyclops, Wolverine, no sé. Y se ve muy fregón. De hecho, bueno, pues mira, para que veas. No, aquí todavía los tengo aquí a la mano. Permíteme, si me va a caer ahí Gambito. Mira, para que veas cómo se vería así como un tipo crossover. Tipo Marvel vs. Capcom, aquí sería DC vs. Marvel. Estaría chido. Y la verdad, pues sí, son figuras que son casi idénticas. Bueno, más o menos en tamaño, pero sí le saca una cabecilla y media. Entonces, repito, si tienes oportunidad, consíguela. No te vas a arrepentir, hazme caso. Y si tienes la oportunidad, lo cual espero que sí, recuerda, suscríbete al canal. Ayúdame a llegar a más personas que les gusta este hermoso y bonito hobby del coleccionismo. Te agradezco tus likes, te agradezco tus comentarios. Déjame comentarios, pregúntame cosas, vato. O sea, porque mis videos están ahí. Si digan, mira, nadie me comenta nada. Coméntame algo, pregúntame algo. Ahí estamos en el canal, listos para contestar. Déjame tu like. Recuerda,
Facebook y YouTube tiene ese algoritmo medio rarillos. Entonces, si no le das like al video, el algoritmo dice, pues no le gustó a nadie, entonces no lo muestra. Entonces, me ayudas bastante con tus likes y compartiendo estos videos. Pero bueno, ahora sí ya, me despido. Recuerda que yo soy Logan y esto es Toyman Reviews. Si tienes YouTube, ahí te ves. Bye.